Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso o por lo menos, un día en el que tengan tiempo para relajarse y disfrutar de una buena serie. Porque hoy, precisamente, vamos a hablar de eso, series. Y no cualquier serie, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Con el frío que hace y las tardes largas de invierno, qué mejor plan que acurrucarse en el sofá con una manta y dejarse llevar por historias llenas de pasión, drama, intriga y por supuesto, mucho amor. Hoy les traigo una lista cuidadosamente seleccionada de 15 series turcas que son absolutamente imperdibles para maratonear este invierno. Sí, sé lo que están pensando, 15 series. Eso es mucho. Pero créanme, una vez que empiecen, no van a poder parar. Así que preparen palomitas, café caliente o su bebida favorita, y pónganse cómodos porque vamos a comenzar este viaje seriéfilo. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí encontrarán muchísimas recomendaciones de series y películas, reseñas, análisis y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Así que no se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones y sigan disfrutando del contenido. Ahora sí, vamos con las series. Nuestra primera parada es con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkenci o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica sigue la historia de Sanem, una joven soñadora y espontánea que se ve obligada a buscar trabajo para evitar un matrimonio arreglado. Termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y carismático. La química entre ellos es innegable y su relación evoluciona entre malentendidos, secretos y momentos muy divertidos. Prepárense para suspirar con esta pareja. Erkenci destaca por su frescura y la interpretación magnética de sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. La serie no solo ofrece momentos de risa y romance, sino que también aborda temas como la independencia femenina, la importancia de seguir los sueños y la lucha por la autenticidad en un mundo lleno de expectativas. El encanto de Estambul se suma a la magia de la serie, mostrando paisajes urbanos y naturales que enamoran al espectador. Además, la banda sonora es simplemente cautivadora, complementando a la perfección cada escena y creando una atmósfera inolvidable. La siguiente en nuestra lista es Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta también es una comedia romántica encantadora que nos presenta a Hayat, una joven que, por una confusión, es contratada como asistente personal de Murat, el heredero de una gran empresa textil. Murat es un hombre serio, estricto y bastante arrogante, pero poco a poco, Hayat logra derribar sus barreras y mostrarle su lado más vulnerable. Esta serie está llena de situaciones cómicas, momentos tiernos y, por supuesto, mucho romance. Aşk Laftan Anlamaz se distingue por su humor ligero y su enfoque en la dinámica entre clases sociales. La serie explora cómo el amor puede superar las diferencias y los prejuicios, demostrando que las conexiones humanas son más fuertes que las barreras económicas. Hande Erçel y Burak Deniz, los protagonistas, irradian química en pantalla, lo que hace que su historia de amor sea aún más convincente. La serie también ofrece una mirada al mundo de la moda y los negocios en Estambul, con escenarios elegantes y vestuarios impecables que deleitan a los amantes del diseño. Ahora, para los que buscan algo un poco más dramático, les recomiendo Karasevda, o Amor Eterno. Esta es una historia de amor trágica y apasionada entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir, un hombre obsesionado con Nihan. Años después, sus caminos se cruzan de nuevo, pero las circunstancias han cambiado y el pasado los persigue. Prepárense para llorar, sufrir y amar con esta serie. Karasevda es un drama intenso y conmovedor que aborda temas como la injusticia social, la obsesión y el poder destructivo del amor no correspondido. La serie destaca por su narrativa envolvente y las actuaciones magistrales de Burak Özçivit y Neslihan Atagul, quienes logran transmitir la profundidad emocional de sus personajes. La cinematografía de Karasevda es impecable, con paisajes impresionantes y una paleta de colores que refleja la melancolía y la desesperación de la historia. La banda sonora es igualmente emotiva, intensificando las emociones del espectador y creando una experiencia inolvidable. Continuamos con Medcezir, una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. Esta serie nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado adinerado en Estambul.
Yaman se adapta a su nueva vida en un barrio de lujo, donde conoce a nuevos amigos y se enamora de Mira, una chica popular y con un pasado complicado. Medcezir explora temas como la clase social, la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad. Medcezir ofrece una mirada refrescante a los conflictos adolescentes y las complejidades de las relaciones familiares. La serie se distingue por su elenco joven y talentoso, que logra capturar la esencia de los personajes originales y adaptarlos al contexto turco. La serie también destaca por su banda sonora, que incluye canciones populares turcas e internacionales que complementan a la perfección la atmósfera de cada escena. Medcezir es una serie ideal para aquellos que buscan un drama juvenil con toques de romance, amistad y superación personal. Cambiando un poco de género, les recomiendo Yerde o En el interior. Esta es una serie de acción y suspenso que sigue la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados de niños y criados en bandos opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y se infiltra en la mafia, mientras que Umut es reclutado por la mafia y se convierte en uno de sus hombres de confianza. El destino los obliga a enfrentarse sin saber que son hermanos. Yerde es una serie llena de giros inesperados, persecuciones, traiciones y mucha adrenalina. Yerde es un thriller emocionante y adictivo que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio. La serie destaca por su trama inteligente y compleja, que explora temas como la lealtad, la identidad y la corrupción. Atay Ulusoy y Aras Bulut Nemli, los protagonistas, ofrecen actuaciones impresionantes, transmitiendo la intensidad y el conflicto interno de sus personajes. Yerde es una serie imprescindible para los amantes del género de acción y suspenso. Ahora volvemos al romance con Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta serie nos presenta a Defne, una joven camarera que acepta un trato para enamorar y casarse con Omer, un exitoso diseñador de zapatos. Defne necesita el dinero para pagar las deudas de su familia, pero a medida que conoce a Omer, se da cuenta de que sus sentimientos son reales. Kiral Kask es una comedia romántica divertida y encantadora, con personajes entrañables y una historia que te enganchará desde el primer capítulo. Kiral Kask es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La serie destaca por su humor ingenioso y sus personajes carismáticos, especialmente el Zinsangu y Bar Arduk, quienes irradian química en pantalla. Kiral Kask también ofrece una mirada al mundo de la moda y el diseño de zapatos, con escenarios elegantes y vestuarios impecables que deleitan al espectador. La serie es ideal para aquellos que buscan una comedia romántica ligera y entretenida. La siguiente en nuestra lista es Mutesem-Zyl, o El Sultán. Esta es una serie histórica que nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado del sultán Suleimán el Magnífico. La serie explora la vida en el harén, las intrigas palaciegas, las guerras y por supuesto, el amor apasionado entre el sultán Suleimán y Hurrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más poderosa. El Sultán es una serie visualmente impresionante con una producción impecable y una historia fascinante. Mutesem-Zyl es una serie histórica que te sumergirá en el mundo fascinante del Imperio Otomano. La serie destaca por su producción impecable, su vestuario lujoso y sus escenarios majestuosos. Ali Tergenk y Mary Muzerli, los protagonistas, ofrecen actuaciones memorables, transmitiendo la complejidad y el poder de sus personajes. Mutesem-Zyl es una serie imprescindible para los amantes de la historia y el drama. La serie ha sido elogiada por su precisión histórica y su capacidad para transportar al espectador a otra época. Sin embargo, también ha generado controversia por algunas de sus interpretaciones y la representación de ciertos personajes históricos. A pesar de esto, la serie sigue siendo un referente en el género histórico y ha sido un éxito de audiencia en todo el mundo. Continuamos con Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta es otra serie histórica, pero esta vez nos centraremos en la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie narra las luchas de Ertuğrul y su tribu contra los enemigos que amenazan su supervivencia. Resurrección, Ertuğrul es una serie llena de acción, aventura y drama histórico con personajes heroicos y batallas épicas. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica que te transportará al mundo de los guerreros turcos y sus luchas por la supervivencia. La serie destaca por sus escenas de batalla impresionantes, sus personajes heroicos y su trama llena de acción y aventura. Engin Altan Ziatan, el protagonista, ofrece una actuación convincente como Ertuğrul Gazi, el líder carismático y valiente de la tribu Kayi.
Dirilis, Ertuğrul, es una serie imprescindible para los amantes de la historia y la acción. La serie ha sido elogiada por su precisión histórica y su representación de la cultura y las tradiciones turcas. Sin embargo, también ha generado controversia por algunas de sus interpretaciones y la representación de ciertos personajes históricos. A pesar de esto, la serie sigue siendo un referente en el género histórico y ha sido un éxito de audiencia en todo el mundo. Para los amantes del misterio y el thriller, les recomiendo Fi. Esta serie sigue la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can manipula y controla a las personas a su alrededor para lograr sus objetivos, y su obsesión con Duru lo lleva a cometer actos cada vez más peligrosos. Fi es una serie psicológica oscura y adictiva, con personajes complejos y una trama que te mantendrá al borde del asiento. Fi es una serie psicológica que te adentrará en la mente de un psicópata y te hará cuestionar la naturaleza humana. La serie destaca por su trama oscura y retorcida, sus personajes complejos y sus actuaciones intensas. Serine y Sarkaya y Ozanguven, los protagonistas, ofrecen actuaciones memorables, transmitiendo la obsesión y la manipulación de sus personajes. Fi es una serie imprescindible para los amantes del misterio y el thriller psicológico. La serie ha sido elogiada por su originalidad y su capacidad para explorar temas tabú como la obsesión, la manipulación y el control. Ahora volvemos al romance con Güneş Inkthlar, o Las hijas del sol. Esta serie nos cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas gemelas, Nazlı, Selin y Peri. Güneş se casa con Haluk, un rico empresario, y se mudan a Estambul. Las vidas de las 3 hermanas cambian drásticamente al adaptarse a su nueva vida en un ambiente de lujo y secretos familiares. Las hijas del sol es una serie juvenil llena de romance, drama y momentos divertidos. Güneş Inkthlar es una serie juvenil que te hará reír, llorar y enamorarte de sus personajes. La serie destaca por su trama llena de romance, drama y comedia, sus personajes carismáticos y su banda sonora pegadiza. Burcu Özberk, Hande Erçel y Maire y Akay, las protagonistas, ofrecen actuaciones convincentes como las 3 hermanas que luchan por encontrar su lugar en el mundo. Güneş Inkthlar es una serie ideal para los amantes de los dramas juveniles. La siguiente en nuestra lista es Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta serie nos presenta a Aslı, una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un sicario frío y despiadado. Para salvar la vida de Aslı, Ferhat se ve obligado a casarse con ella. A pesar de sus diferencias y sus pasados oscuros, Aslı y Ferhat comienzan a enamorarse. Amor en blanco y negro es una historia de amor improbable, llena de pasión, peligro y redención. Siyah Beyaz Aşk es una serie de drama romántico que te hará creer en el poder del amor para transformar vidas. La serie destaca por su trama intensa y llena de suspense, sus personajes complejos y sus actuaciones apasionadas. İbrahim Çelikkol y Birce Akalay, los protagonistas, ofrecen actuaciones memorables, transmitiendo la vulnerabilidad y la fuerza de sus personajes. Siyah Beyaz Aşk es una serie imprescindible para los amantes del drama romántico. Cambiando un poco de género, les recomiendo Ezel. Esta es una serie de drama y venganza que sigue la historia de Ömer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia, y encarcelado por un crimen que no cometió. Después de pasar años en prisión, Ömer escapa y regresa con una nueva identidad, Ezel, para vengarse de quienes lo traicionaron. Ezel es una serie intensa y emocionante con una trama intrincada y personajes memorables. Ezel es una serie de drama y venganza que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. La serie destaca por su trama inteligente y llena de giros inesperados, sus personajes complejos y sus actuaciones intensas. Kenan İmirzalıoğlu, el protagonista, ofrece una actuación memorable como Ezel, el hombre que busca venganza por la traición que sufrió. Ezel es una serie imprescindible para los amantes del drama y la venganza. Ahora volvemos al romance con Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta serie nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que pierde su beca universitaria debido a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Eda y Serkan hacen un trato. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que él le pague sus estudios. A pesar de sus diferencias, Eda y Serkan comienzan a enamorarse. Llamas a mi puerta es una comedia romántica fresca y divertida, con personajes carismáticos y una historia que te robará el corazón. Sen Kalkapm es una comedia romántica que te hará reír y suspirar de amor.
La serie destaca por su trama divertida y entretenida, sus personajes carismáticos y la química innegable entre Ander Erzel y Kerem Bürsin, los protagonistas. Senkalkapm es una serie ideal para los amantes de las comedias románticas. La penúltima serie de nuestra lista es Yarg o Juicio. Esta es una serie de drama legal que sigue la historia de Ilgaz, un fiscal recto y honesto, y Ceylin, una abogada audaz y apasionada. Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que involucra a sus familias. Juicio es una serie inteligente y bien escrita, con una trama llena de giros inesperados y personajes complejos. Yarg es una serie de drama legal que te mantendrá al borde del asiento con su trama llena de suspense y giros inesperados. La serie destaca por su guión inteligente y bien escrito, sus personajes complejos y sus actuaciones convincentes. Kaan Urgankolu y Pnar Deniz, los protagonistas, ofrecen interpretaciones memorables como Ilgaz y Ceylin, dos abogados que luchan por la justicia en un sistema corrupto. Yarg es una serie imprescindible para los amantes de los dramas legales. Y para finalizar nuestra lista, les recomiendo Kamdaki Kazeta, o La chica de la ventana. Esta serie está basada en una novela psicológica y cuenta la historia de Nalan, una joven que creció bajo el control de su abuela y su madre, quienes la sometieron a reglas estrictas y la privaron de libertad. Nalan se casa con Sedat, un hombre rico y poderoso, pero su matrimonio no es feliz. La chica de la ventana es una serie dramática y conmovedora, con una trama intensa y personajes complejos. Kamdaki Kazeta es una serie de drama psicológico que te adentrará en la mente de una mujer oprimida y te hará reflexionar sobre los traumas del pasado. La serie destaca por su trama intensa y conmovedora, sus personajes complejos y sus actuaciones magistrales. Burcu Birizik, la protagonista, ofrece una interpretación impresionante como Nalan, una mujer que lucha por liberarse de las cadenas del pasado. Kamdaki Kazeta es una serie imprescindible para los amantes de los dramas psicológicos. Y ahí lo tienen, amantes de las series, mis 15 recomendaciones de series turcas para maratonear este invierno. Espero que hayan encontrado alguna que les interese y que disfruten muchísimo viéndola. Recuerden que todas estas series están llenas de amor, drama, intriga y pasión, así que prepárense para reír, llorar y emocionarse. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el mundo de las series turcas. Hemos explorado comedias románticas ligeras, dramas intensos, thrillers llenos de suspenso y series históricas épicas. Estoy segura de que hay algo para todos los gustos en esta lista. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para encontrar su próxima serie favorita. Me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención o cuál ya han visto y les ha encantado. Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de estas maravillosas series turcas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más recomendaciones y contenido relacionado con el mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.